Como todos ustedes saben, la finalidad de esta predicación, exclusivamente de esta predicación, es concluir la serie de mensajes, la seguidilla de mensajes que hemos tenido sobre un tema puntual, que es el tema del arrepentimiento. Nos basamos en 3 grandes pasajes. Segunda de Samuel capítulo 11, Segunda de Samuel capítulo 12, donde nos muestra la historia del pecado de David con una mujer llamada Betsabé, y después analizamos con más profundidad el Salmo 51, que es la oración cantada, un cántico conmemorativo del arrepentimiento de David. Encontramos una riqueza maravillosa y precisamente, aunque es un salmo de arrepentimiento, un cántico llevado o guiando hacia el arrepentimiento, pero es el cántico más completo acerca de esta doctrina. De hecho, podríamos decir que es el pasaje más completo acerca de la doctrina del arrepentimiento, donde encontramos un paquete, y no tan comprimido, pero sí tan preciso, de cómo debiera ser el arrepentimiento de cada cristiano. Y ponga atención en lo que acabo de decir: arrepentimiento del cristiano. ¿Por qué? Porque antes de leer el pasaje quiero hacer una salvedad. Nosotros no sabemos con una exactitud escritural cómo es que nuestra salvación se desarrolla. No hay ningún pasaje que diga cuáles son los pasos cronológicos de la salvación del hombre. Llegamos a esa conclusión porque hay pasajes que nos permiten llegar y entenderlo con claridad, pero no hay ningún pasaje que diga: este es el orden en que la salvación se desarrolla. De modo tal que si alguno de ustedes me preguntara: ¿qué es primero, la fe o el nuevo nacimiento? ¿Qué hay que hacer primero? ¿Creer y después ser salvo? Nosotros llegamos a una conclusión y como iglesia nos abrazamos a una postura producto de una doctrina que nos enseña. Técnicamente eso se llama el orden de la salvación. En palabras latinas se llama el ordo salutis, orden de la salvación. Pero lo cierto es que bajo el orden de la salvación que esta iglesia abraza, nosotros creemos que el pecador no se puede arrepentir porque está en su estado de muerte si primero no nace de nuevo. Que como estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, la primera obra que Dios debe desarrollar es una obra de resucitar un muerto de entre los pecados, para que ese muerto reaccione y se arrepienta. Por ende, cuando hablamos del arrepentimiento, ¿el arrepentimiento de quién precisamente hablamos? Del arrepentimiento de aquellos que han sido receptores de esta obra sobrenatural, que es sinónimo de cristianos. Este salmo habla del arrepentimiento de los cristianos. Y lo más curioso es que este salmo nos muestra de que no solamente es el arrepentimiento que va a experimentar exclusivamente una vez en la vida el cristiano, sino que habla del arrepentimiento de un pecador reincidente. Eso significa
de que lo que estudiamos hasta aquí en nuestras 4 predicaciones pasadas acerca del arrepentimiento son cosas que podemos ir experimentando más de una vez. Y cada vez que pequemos, alguna de estas cosas que ya hemos estudiado, vamos a ir sintiendo en la necesidad de mi arrepentimiento. Habiendo dicho esto, le invito a recordar una vez más el precioso Salmo 51. Leámoslo, yo lo voy a leer en la versión que lo he expuesto durante todas estas semanas y lo hice en esta hermosa versión de las Américas. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis rebeliones. Lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Este es el salmo que hemos venido estudiando. Y la verdad es que este mensaje concluye las prédicas que ya hemos tenido. Pero como observo, voy a hacer el esfuerzo de poder poner en sintonía a aquellas personas, a aquellos hermanos que no vieron ninguno de estos mensajes o por último no estuvieron presencialmente, y voy a hacer un pequeño resumen de lo que ya estudiamos en este salmo. Ahora, antes de hacer este resumen, quiero, mis hermanos, hacer hincapié que las cosas que voy a nombrar no necesariamente tienen que ir en el orden cronológico con respecto a la experiencia de cada arrepentido. Pero una cosa sí asevero con esta predicación final:
es que aunque no se exige con esta exhortación un orden cronológico, la ausencia de alguna de estas cosas podría ser cuestionable nuestro arrepentimiento. ¿Se entendió? Curiosamente me salió de memoria. De modo tal que si hay algo de lo que vamos a nombrar y no está en nuestro arrepentimiento, podríamos estar en la amenaza de no estar arrepintiéndonos de nuestro pecado, sino que ir por un camino muy parecido llamado remordimiento. El remordimiento es aquella acción humana que nos hace sentir nuestra culpabilidad, pero no nos hace devolvernos de nuestro mal camino, sino que seguir insistiendo en nuestros mismos errores. Y entre paréntesis, es muy común que en nuestras filas cristianas la gente sea más ávida a experimentar remordimiento que arrepentimiento. Ahora, lo que hemos estudiado hasta aquí es lo siguiente. El hombre que se arrepiente es alguien que enfrenta a sí mismo su realidad, es alguien que se ha examinado y es capaz de reconocer sus rebeliones, es capaz de reconocer su maldad y es capaz de reconocer su pecado. Es decir, que producto del examen que él se hace de sí mismo, puede reconocer estas tres características que identifican a un pecador: rebelde, maldadoso y pecador. Segundo, ya dijimos que el hombre que se ha arrepentido siente una profunda preocupación por sí mismo y tiene una fuerte percepción en su conciencia con respecto a su pecaminosidad y situación. Es decir, un verdadero arrepentido es alguien que ha sido empujado por su conciencia a tomar la determinación de arrepentirse, porque su conciencia está tan despierta que es un empuje que pone Dios a través de su Espíritu Santo para desear arrepentirse. Es decir, es alguien que en realidad no se deleita en su pecado, sino que siente dolor de haber vivido un hecho vergonzoso ante los ojos del Señor, y la intranquilidad de su conciencia no le permite descansar con pasividad. También hemos dicho que el hombre que se arrepiente tiene una conciencia, lamentablemente ahí, como dicen algunos, como un martillo, que le hace entender su verdadera impotencia. Entiende que no existe manera humana de librarse de los resultados que su pecado traerá. Por ende, ¿qué hemos dicho? Que nosotros como seres humanos podemos elegir pecar y podemos elegir cómo pecar y cuándo pecar, pero no tenemos la facultad de elegir las consecuencias de nuestro pecado. Entiende que su esperanza está fuera de todos los esfuerzos que humanamente él pueda hacer y que no basta con mejorar su conducta, porque el Evangelio y el Señor a través de su palabra, como nos decía hoy en la mañana, yo lo repito hoy día en la tarde, Dios no desea hacernos mejores personas,
sino que el arrepentido entiende que lo que verdaderamente necesita es un nuevo corazón. También dijimos que el hombre que se arrepiente tiene un profundo deseo de ser perdonado. Por eso que el Salmo 51, verso 1 y 2 parte diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y también hemos dicho que el hombre que se arrepiente tiene una nueva actitud hacia Dios. Lo extraordinario del hombre a quien Dios le ha dado convicción de pecado es que a pesar que ha pecado contra Dios, es al mismo Dios que ha ofendido a quien desea. Y eso es curioso del verdadero arrepentido, que aunque sabe que es contra Dios con que ha pecado y contra quien ha pecado, también entiende que no puede vivir sin Él. Por ende, este es el resumen de las prédicas que ya hemos hecho. Ahora nos queda la última parte que no hemos mencionado de este salmo. Y en esta última parte, nosotros tenemos que ver cómo el pecado generó ciertos efectos en la persona de David, cosas que estaban ahí arraigadas en su corazón, y la primera que podemos reconocer es esta. El primer efecto es que David tenía una sensación de impureza. Por eso que dice el pasaje: purifícame con hisopo. Es decir, si nos ponemos en el pasaje de David, ni su tinita de mármol, ni sus sábanas de seda, ni la abundancia de su palacio le permitían vivir con tranquilidad, porque él tenía una sensación de impureza, de modo tal que le pide a Dios que lo purifique, y no solo que lo purifique, sino que también que lo lave. Ya dijimos en una oportunidad que lo más probable es que David tenía en mente aquellas mujeres que lavaban a las orillas del río, que resfregaban la ropa de manera violenta y fuerte para poder sacar hasta la mancha más pequeña de sus ropas. David dice: Señor, yo necesito un tratamiento como ese en mi vida, porque me siento totalmente impuro. Por lo tanto, alguien que va a experimentar el arrepentimiento es alguien que también experimenta esta sensación de impureza. Otra cosa que vemos como un efecto en la vida de David, producto de su pecado, es la falta de gozo en su salvación. La verdad es que cuando hablamos de gozo no estamos hablando precisamente de alegría. Nosotros no podríamos definir que el pasaje cuando dice restitúyeme el gozo de tu salvación está refiriéndose a que el cristiano tiene que ser siempre alegre, porque eso depende de nuestro carácter e incluso depende de nuestro entorno. Yo alguna vez escuché a un profesor decir de que no podríamos pensar que la alegría es sinónimo de conversión, porque cuando nos referimos a gozo, gozo no es precisamente alegría, porque de esa manera, si la definimos de esa manera, hay cristianos de diferentes lugares y que ellos manifiestan de otra forma su alegría.
Como por ejemplo, yo he estudiado mucho la vida de algunos ingleses y he descubierto que los ingleses son de temperamento muy frío, sobre todo los galeses, que si algún galés alguna vez, algún inglés le da la mano, usted debe entender de que él le está haciendo sentir un gran afecto. Pero si usted va, decía este profesor, a un país como República Dominicana, el repúblico dominicano no le va a mostrar el afecto solo dándole la mano. El repúblico dominicano lo va a abrazar y lo va a zamarrear para todos lados, porque esa es la forma de demostrar su afecto. Pero cuando el texto dice que uno de los efectos que David sintió por su pecado es la falta de gozo en su salvación, ¿a qué se refiere? Se refiere precisamente a que David perdió. Él siente que perdió el sentido de aprobación divina en su persona. Ya no se sentía aprobado por Dios. ¿Se entiende eso? Sintió que ahora los ojos del Señor no lo miraban como una persona aprobada, sino que lo miraban como una persona desaprobada. Por eso que podemos cuestionar a una persona que vive en pecado y no siente culpa por su pecado. Y es más, sobre todo aquellas personas que viven en pecado y pareciera que aún así creen y sienten que están completos y satisfechos delante de los ojos del Señor. De hecho, hay una doctrina de la Iglesia Metodista, lamentablemente, no sé si es anglicano o no lo recuerdo bien, pero sí sé que el metodismo creó una doctrina dentro de sus iglesias que se llama la íntegra santificación. ¿Qué quiere decir eso? De que ellos creen que hay un grado de perfección a la que el hombre puede llegar y cuando llega a ese tope ya no hay nada más que hacer. O sea, ellos creen que en esta vida llegan a un límite donde no hay más donde avanzar. De hecho, nos contaba Héctor Salcedo en una clase presencial que tuvimos con él, él decía que una vez alguien le preguntó a un pastor que estaba predicando así como con la sensación de decirle a la audiencia o a los hermanos de que él llegó a tal grado de santidad que ya no tiene a dónde más escalar. Y cuenta el profesor y le dice, pastor, me dio la sensación de que usted ya topó, ya no tiene nada más que hacer. O sea, llegó al nivel que Dios exige. Y él dice, sí, eso es lo que intenté decir. Y él le dice, ¿pero puedo hablar con tu esposa? Sí, le dijo, pero te aviso, ella no cree en esa doctrina. Como queriendo decir, como ella no cree, lo más probable es que me acuse de algo. Porque la verdad es que nadie llega a un grado de espiritualidad en la que no tiene que seguir avanzando. De hecho, Pablo dice en su carta a los filipenses, con respecto a su carrera, dice que él de esa manera corre, dice como para proseguir a la meta. Y dice textualmente, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. ¿Sabe cuántos años de ministerio tenía Pablo cuando dijo eso? 25 años de ministerio. ¿Y usted sabe cómo fueron los 25 años de ministerio de Pablo? Leamos el libro de los Hechos. Y nosotros no le llegamos ni siquiera a hacer una carie de su muela. Y con 25 años de ministerio, con una experiencia maravillosa como fue haber estado 3 años
apartado, habiéndolo Dios llevado al tercer cielo, Él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, no pretendo decir que soy perfecto, porque nadie lo ha alcanzado, mis hermanos. Por eso que es malo que ustedes idealicen a sus pastores. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es una comunidad de pecadores donde hay un pecador que le llaman pastor. Su pastor es tan pecador como usted lo es. Y no hay nadie que haya alcanzado algún grado de perfeccionismo. Y entre paréntesis, ya nos hemos dado cuenta por experiencia que idealizar a los pastores ya es un pecado en sí mismo. Yo encuentro más nefasto que los pastores no sean capaces de decirle a sus iglesias que son seres humanos, también necesitados de la gracia de Dios. Sin embargo, David, uno de los efectos es que David perdió el gozo de su salvación porque sintió que frente a los ojos del Señor ya no estaba aprobado. Otra sensación que David sintió es inseguridad. Mira lo que dice el verso, lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice el verso 14, líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. ¿Sabe lo que está tratando de decir ahí? Aunque hay una versión que es la versión NTV, sin equivocarme, la nueva traducción viviente, que dice, líbrame de derramar sangre. Pero cuando tú vas y haces un examen exhaustivo del verso, lo que David está realmente sintiendo es que sea librado de que alguien haga lo que él le hizo a otro. David no quiere correr la misma suerte que Urías corrió en sus propias manos. Cual sea esta, tanto la una versión o la otra, lo cierto es que David sintió inseguridad y dentro de esta inseguridad, en el arrepentimiento de David, vemos una obra realmente fantástica y verdadera. Porque yo estaba leyendo los pasajes siguientes al pecado de David con Betsabé, y en un momento cuando su hijo Absalón se levantó contra él, se levantó un benjamita, uno de la descendencia de Saúl, y cuando David huía de Absalón, sus guerreros iban con él, y este benjamita comenzó a maldecir a David. ¿Y sabe cómo le gritaba? Le tiraba piedras al rey, mi hermano, al rey. Le tiraba piedras y le gritaba, ¡hombre sanguinario! ¡Sanguinario! Y un hijo de Sarvia le dice a David, ¿quién es este perro muerto para que le hable así a mi señor? Déjame que pase al otro lado y le saque la cabeza de su cuerpo. Lo que le está diciendo no es solo cortar la cabeza, déjame arrancarle la cabeza. ¿Sabe lo que hace David?
Y le dice al hijo de Sarvia: ¿qué tengo contigo, hijo de Sarvia? ¿No sabes? Y lo voy a parafrasear, que lo más probable es que mi Señor lo mandó a maldecirme. ¿Qué tengo contigo? Déjalo, quizás Dios acalle mi pesar por la maldición de este hombre. ¿Sabe? Eso quiere decir que efectivamente el arrepentimiento de David fue genuino. Líbrame de derramar sangre. ¿Sabe lo que podría también traducirse? Señor, líbrame de nunca más hacer lo que hice con Urías. Y entre paréntesis, el Nuevo Testamento nos enseña que matar ante los ojos del Señor no es solo enterrarle un puñal en el pecho a alguien, sino también maldecir a nuestro hermano. Si eso no nos duele, no estamos listos para ser cristianos verdaderamente arrepentidos. Pero cuando nos arrepentimos, nunca más vamos a querer hablar mal de nadie. Y yo, por lo menos, en mis 20 años de experiencia pastoral, me he tenido que arrepentir muchas veces de este pecado. Porque como dice Santiago, la lengua es un mal dentro de los hombres. Ahora entiendo por qué mi pastor, con toda su ignorancia, si había algo de lo que más practicaba, era hablar menos de lo que hablaba antes. A mí me pasa hoy día exactamente lo mismo cuando reflexiono en la palabra del Señor. Entiendo de que en las muchas palabras, el que mucho habla, mucho hierra. Y que muchas veces nos enredamos en los dichos de nuestros propios labios. Lo más triste para David, siendo él un cantor, es que sintió que su pecado le había cerrado la boca. Por eso que dice: abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Mi hermano, es normal que cuando tú pecas y cuando yo peco, ni siquiera cantarle al Señor queremos. Sentimos vergüenza de hacerlo. Es normal. Son los efectos del pecado. Lo que no es normal es que no nos arrepintamos de esa maldad. El pecado, según este pasaje, también trajo un efecto que David se dio cuenta que fue más complejo todavía. ¿Sabe cuál fue este? Que David entendió que el pecado de él afecta también a otros. Iglesia Gracia Soberana, te hablo esta parte no solo como un predicador que se esfuerza por predicar, sino también como tu pastor. Cualquier pecado de ustedes, por muy personal que sea, nos va a afectar a todos. ¿Me escuchó? Cualquier pecado de ustedes, por muy personal que sea, nos va a afectar a todos. Escucha esto. Te voy a leer un pasaje al cual nos estamos refiriendo, pero también del Nuevo Testamento. Dice: haz bien con tu benevolencia, Sión. ¿Por qué crees que inserta esto en su salmo de arrepentimiento? Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio por fe
perfecto, entonces te ofrecerán novillos sobre tu altar. ¿Recuerdas tú el pasaje de 2 de Samuel capítulo 12 cuando Natán enfrenta a David y le dice: y has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová con todo esto? ¿Sabe lo que significa? Que el pecado de David también llevó a un pecado a su pueblo y a la blasfemia de los enemigos. Primera de Corintios 5, ¿sabe lo que dice? ¿Te recuerdas tú el pecado del joven que se acostaba con la mujer de su padre ahí en 1 Corintios 5? ¿Sabes lo que le dice Pablo a los hermanos de esa iglesia? Vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberlo lamentado? Y sigue diciendo: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Mi hermano, una de las razones por las cuales tú puedes demostrar el amor hacia tu iglesia es queriendo vivir una vida en santificación. Porque un pecado tuyo o un pecado mío no solamente nos va a afectar personalmente, nos va a afectar a todos. A todos. Un pastor que está habituado a la mentira va a afectar a toda la congregación, como también un pecado de la congregación que no es trabajado por la iglesia, que la iglesia no lo repara, a la larga nos va a afectar a todos. Y eso David lo percibió. Escúchalo. Y aunque David percibió estos efectos que ya le nombré, sensación de impureza, falta de gozo en su salvación, inseguridad, el enmudecimiento de su persona para alabar a Dios por causa de su pecado, y que este pecado afectó también a la nación que estaba bajo su cuidado, lo cierto es que cuando David apela a las muchas misericordias de Dios, David entiende que ahora lo único que necesita es que Dios lo restituya, le devuelva el gozo de su salvación, porque a la larga lo que David entiende es que solo la gracia de Dios lo puede restituir. De hecho, dice el verso 12: restitúyeme el gozo de tu salvación, sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Para ir finalizando este mensaje, terminando ya esta serie, la verdad es que a mí, por lo menos, que me ha tocado estudiarla, revisarla, escribirla, ¿sabe qué sensación me quedó? Me quedó con la sensación de que veo con más claridad mis pecados. Lo mismo que le pasó al pastor Gunjan o Guillén. Y siento que tengo mucho por qué orar. Siento que tengo mucho por qué arrepentirme. Me quedó esa sensación. Pero también me quedó esta otra sensación. Mi hermano, a un hombre que pecó, adulteró, asesinó, que su pecado no quedó oculto delante de los ojos del Señor. ¿Usted se imagina cuál habrá sido
el pensamiento del general a quien recibe la carta y entiende de que el rey quiere matar a Urías? ¿Sabe qué quedó en la mente de él? ¿Sabe qué habrá quedado en la mente, en la familia de Betsabé o en la misma familia de Urías? ¿Podríamos imaginar cómo David perdió hasta su credibilidad? Esa es una de las razones por las cuales, mi hermano, cuando una persona es reprensible, pierde la capacidad, va perdiendo la capacidad de dirigir la iglesia del Señor. De hecho, en la gran mayoría, con respecto a la irreprensibilidad, son severos en ese punto. ¿Por qué? Porque la reprensibilidad les hace a la gente perder la credibilidad. Pero pensando en eso, yo me preguntaba, ¿qué tiene en la cabeza este rey? Y dice: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Mi hermano, ¿qué podría enseñar David? ¿David podría enseñar cómo mantener un matrimonio sólido? David podría enseñar incluso a su hijo Salomón a cómo tener una familia ordenada. Si Salomón creció en una familia totalmente disfuncional, donde él vio a su hermano mayor matar a uno de sus hermanos menores, y donde uno de sus hermanos menores se viola a su propia hermana, y todo eso son consecuencias del pecado de su padre llamado David. ¿Qué va a enseñar David? ¿Moral para qué le queda? ¿Cómo podría pararse frente a su familia o frente a los súbditos de su reinado y tener la convicción de que les van a escuchar si su moral quedó por el suelo? ¿Cómo se atreve a escribir en su salmo de arrepentimiento: restitúyeme el gozo de mi salvación, sosténme con un espíritu de poder, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos? Yo creo que lo primero que dirían sus súbditos: ¿saben qué? Ordénate tú primero. Pero ¿sabe cuál es lo extraordinario de este comentario? Y es con lo que yo quiero terminar este mensaje y esta serie. Depende de qué quieres enseñar. ¿Me escuchaste bien? Depende de qué quieres enseñar. Porque si David hubiese tenido la intención de enseñar de sus propias experiencias, triunfos o derrotas, mejor que Dios no lo restituyera. Pero si David quería enseñar la gracia de Dios y lo misericordioso que es Dios con el pecador que se arrepiente, entonces en realidad lo que David necesitaba es que Dios lo restituyera, porque el pueblo también necesitaba que les enseñaran que aunque el pecado abunde, la gracia de Dios es más sobreabundante. ¿Sabe lo que nos quiere decir este pasaje? De que toda persona que quiere andar por el camino del arrepentimiento debe tener en mente que si hay algo que debe resaltar es únicamente la gracia de Dios. Porque si nos vamos a atrever a predicarnos a nosotros, a ser nosotros el ejemplo, a ser nosotros el modelo a seguir, lo cierto es que vamos a errar el camino. Pero si predicamos a Cristo y a este crucificado, entonces estamos en el mejor camino. Estamos
y vamos a transmitir la mejor enseñanza, porque no hay otra enseñanza que necesita el pecador sino la gracia de Dios. ¿Y cuál es esta? Que Cristo, mis hermanos, Cristo fue muerto, fue crucificado, fue muerto y fue sepultado, pero al tercer día se levantó de entre los muertos, resucitó de entre los muertos, perdonó nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Mira, escúcheme esto. Restitúyeme el gozo de mi salvación, de tu salvación, perdón. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Esa palabra poder quiere decir nobleza. Hazme un ser noble. Lo que está diciendo el Señor, vuelve, por favor, déjame volver a sentir tu aprobación. Señor, déjame volver a sentir que tus ojos me miran, me están mirando con piedad. Vuélveme a sentir una persona perdonada. Hazme que mi corazón se sienta perdonado. Entonces, ¿sabe lo que voy a decir? Le voy a decir a los pecadores de acerca de tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti, porque cada pecador que me escuche va a reconocer que hay un Dios que perdona. Y ese es el mensaje. Ahora, fíjate el efecto, porque todas estas prédicas que hemos tenido hasta ahora nos están hablando de los efectos, de modo tal de que un arrepentido, ¿sabe lo que quiere decir? Un arrepentido quiere comunicar que sus pecados fueron perdonados y la forma en que fueron perdonados. Y yo te puedo decir que la forma en que mis pecados han sido perdonados es que hace 2000 años atrás hubo alguien que ocupó mi lugar en la culpa. Me motiva a conocer más de ese perdón, pero no solo para conocerlo para mí, sino también para enseñárselo a los pecadores. De modo tal que el mensaje que necesitan los que necesitan arrepentimiento, y valga la redundancia, es el mismo mensaje que mi corazón ahora anhela transmitir. ¿Cuál es ese? La gracia del Señor. ¿Sabe en qué podríamos concluir esto? Que nosotros, que en algún momento de nuestro pasado necesitamos la gracia para ser cristianos, ahora en nuestro presente seguimos necesitando la misma gracia para vivir como cristianos. Mi hermano, te tengo que decir una verdad. Si estás aquí y te sientes satisfecho, lo más seguro que va a pasar, si Dios no viene antes, que en cualquier momento, esto es seguro, sí, es verdad, vas a pecar. Vas a pecar. Te vas a sentir probablemente con todas estas características que hemos nombrado. Pero juntamente con sentir todas estas cosas, también vas a sentir que hay un Dios al que puedes clamar. Y hay una gracia que tú puedes recibir. Pero ¿sabes cuál es lo curioso? Es que todo pecador arrepentido desea proclamar la gracia del Señor. Esto es lo extraño que yo puedo percibir en Gracia Soberana, que somos receptores de esa gracia, pero no hemos sido emisores de esa gracia. Nos cuesta mucho hablar de ella a otros. Recibimos el perdón, pero hablamos muy poco de cómo otros pueden también recibir el mismo perdón. Nos hemos vuelto en consumidores de la gracia del Señor, pero no nos hemos vuelto en proclamadores de la gracia del Señor. Y ahí hay que tener cuidado, porque se supone que un arrepentido, después que ha recibido y Dios ha restituido el gozo de su salvación, ¿sabe lo que quiere? Decirle a otro lo bueno que es Dios, lo bueno que es Dios, lo grandioso que es Dios.
Yo no sé tú, pero muchas veces en mi semana he tenido que pedir perdón por innumerables cosas. Y fíjese que, por favor, esta es una iglesia que ya entiende muchas cosas. Cuando tú hablas y escuchas la palabra pecado, para mí sería muy triste que ya con los años que llevamos enseñando la gracia de Dios, pienses solo en cosas inmorales. Porque cuando hablamos de pecado no solamente hablamos de cosas inmorales, la desconfianza en Dios también es un pecado. El deseo de no querer ser lleno del Espíritu Santo es una desobediencia a Dios y también es un pecado. A ver, te lo explico bien. Dice el texto de Efesios 5, no os embriaguéis con vino. Ahí ya hay un pecado para algunos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Ha escuchado ese pasaje, no? Ok. ¿Qué más sigue? ¿Cómo dice hermano Jesumí? Antes bien. Después viene un verbo en presente continuo y con un imperativo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que ser lleno del Espíritu Santo no es una opción, es un mandamiento. No obedecerlo es desobedecer al Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso? Y si tú sigues leyendo, cantando cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dice ahí, cantando salmos e himnos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y uno más, y someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo resumimos eso? Ser lleno del Espíritu Santo es que cada vez que Dios te invite a su casa, porque en su casa cuando nos reunimos están todos los elementos necesarios para que tú te vayas a tu propio hogar lleno del Espíritu Santo. Entonces, no querer ser lleno del Espíritu Santo ya es un pecado. Y fíjate que no estoy hablando de un pecado moral, estoy hablando de un pecado de desobediencia a la palabra de Dios. Pregunta, ¿tenemos motivos para arrepentirnos? Muchos. Pero cuando nos arrepintamos, vamos a sentir estas necesidades, y una de las más grandes es que una vez que sintamos el bálsamo del arrepentimiento, lo único que vamos a querer proclamar es la gracia de Dios. Como lo decía nuestro hermano en la mañana, que cuando descubrió que Dios estaba ahí como un juez, pero vino la gracia del Señor como un bálsamo sobre él, lo único que quería era decirle a otros, se volvió electrónico él. Lo único que quería era decirle a los demás el gran alcance de la gracia del Señor, que salva a pecadores primero resucitándolos de entre los muertos. Si nos quedamos con una gracia solo intelectual que la reservamos para nosotros, para andar cazando herejes por internet o herejes en otra iglesia, no tiene ningún sentido, sino que proclamemos la gracia del Señor con la limpieza que ésta merece, que así como yo soy un pecador perdonado y constantemente perdonado, también Dios puede perdonar al más vil pecador no importando su pecado. ¿Sabe qué quiere decir? Que la gracia de Dios sigue estando tan fresca como el primer día. ¿Tienes ese deseo? Háblale a tus hijos entonces. Háblale a tu familia. Tienen la cura para su pecado. Se llama Jesús. Háblale. Se están muriendo de una enfermedad terminal y tú les puedes decir que en Cristo hay salvación y perdón de pecados.
Por último, ¿qué nos hace entender todo este salmo? Que todo pecador arrepentido se vuelve en un siervo para la gloria del Señor. Todo pecador arrepentido lo único que quiere es resaltar la preciosa gracia del Señor. Iglesia, gracia soberana, que nos caracterice esto. He pensado mucho en estos días y en cuánta necesidad tenemos unos con otros. Cuánta necesidad tenemos de conocer la gracia del Señor y el amor de Dios. Escúchame bien lo que voy a decir, y esto también lo digo como pastor. Por eso es que me entristece que ninguno que algunos de ustedes, por eso es que me entristece que algunos de ustedes no quieran conocer más al Dios de esta gracia. ¿Sabes que nosotros tenemos un discipulado y hay 50 y tantos inscritos a ese discipulado de teología sistemática? Pero hay un gran porcentaje de ese discipulado que no son de esta iglesia. ¿Sabe lo que eso me indica? De que hay un serio problema en algunos de esta iglesia de querer ser parte de esta iglesia, pero no quieren ser parte del conocimiento que Dios entrega para conocer más de su gracia. Yo no puedo entender cómo hay algunas personas no quieran conocer más a su Dios. Porque no se necesita ser inteligente para conocer a Dios, ni tener una mente joven, ni tener una mente más despierta unos con otros. No, ¿sabe lo que se necesita? Una sola cosa: interés. Porque hoy día mismo Bernabé nos dijo que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tiene un cristiano? No solo tiene una mente natural, tiene una mente regenerada. Y si tenemos una mente regenerada, ¿sabe lo que eso significa? Que tenemos una mente que Dios nos ha dado capacitada para poder entender las cosas espirituales. Y eso ya es un pecado. Y aunque esta no es la mejor manera de terminar un mensaje, pero esa es la razón por la que a muchos hoy en día les entusiasma más y vienen a la iglesia para ver en qué momento la cosa se vuelve más mística, en qué momento sacamos a relucir la brujería escondida detrás de la iglesia, cuando lo que realmente necesitamos es profundizar más y más, paso a paso, en la gracia del Señor. Necesitamos más de eso, mi hermano, porque lo más probable es que por nuestra falta de conocimiento, muchas de nuestras cosas que las que estamos viviendo hoy no las consideremos pecado por nuestro débil conocimiento, y eso nos pone en una situación de peligro. Pero cuando conocemos a Dios, ¿sabe lo que pasa? Se enciende el foco. Dios proyecta su luz. Nos damos cuenta de nuestras oscuridades, pero por la gracia del Señor nos damos cuenta también del camino del arrepentimiento que debemos tomar. Si quieres conocer más a Dios, busca más de Dios. Deja tus gustos al lado, deja tus ideas al lado, deja tu tradición al lado y anda a la médula de todo esto. ¿Sabes cuál es la médula? Que nosotros como pastores de esta iglesia,
Como grupo de predicadores, nos estamos esforzando en todas las áreas. Hermano, no existe ninguna área de este culto que tenemos el día de hoy. Mira, pon atención. Desde abrir nuestro culto en el nombre de Cristo, desde buscar los himnos que alaben más la gracia y la persona de Cristo. Mi hermano, los himnos que cantamos en todas las reuniones los escogimos a propósito. Ninguno se canta al azar. Todos tienen una explicación del por qué los elegimos. Dos, si pones atención, cada vez alguien del coro lee un pasaje bíblico, porque las Sagradas Escrituras se manda no solamente a la enseñanza, sino a la lectura pública. Es ordenanza que en cada culto, bíblicamente, tiene que haber una lectura pública de la palabra, por muy corta que sea, pero tiene que leerse públicamente para todos. Después está la enseñanza. Segundo, la adoración. Y tercero, la alabanza. Hermanos, todo como hemos planificado hasta ahora este culto, lo hemos planificado intencionalmente. ¿Sabes para qué? Para que cuando tú te vayas con un depósito lleno de la gracia de Dios. Réstate. Niégate. No, es que yo no quiero cantar porque a mí me gusta la ranchera y no me gusta lo que están cantando. No, es que a mí me gusta saber que los pajaritos me hablaron el día de hoy cuando me levanté, cuando escuché el sonido y los pajaritos me decían, Dios te ama. Que entre paréntesis, hace un tiempo atrás, yo viví esta experiencia como pastor a una persona enseñándole por más de 7 años la gracia del Señor, hablándole desde el altar, enseñando escuelas dominicales, día martes, día jueves, día domingo, todo el tiempo hablando de la gracia del Señor. Ocurrió un evento determinado, esa persona salió en el evento determinado, llegaron aquí, le dieron la oportunidad y parece que le cambió la vida. Y viene y toma el micrófono y dice, por primera vez escuché que Dios me ama. Y yo lo quedé mirando y dije, sí, llevamos 7 años esforzándonos por decirle que Cristo murió por sus pecados y dice que por primera vez escuchó decir que Dios le ama. ¿Sabe a qué conclusión llegué? Que esa persona se desdobla porque no encuentra otra explicación. Su cuerpo viene acá y su espíritu se queda en la casa. Que viene aquí a adorar sin ningún sentido, no pone atención en nada. A esa conclusión llegué, porque si tiene que ir a otro lugar donde le digan en un gran evento, un mega predicador que Dios le ama y todos los días sus predicadores por muy humildes, sus enseñadores por muy humildes, sus hermanas constantemente le están diciendo vamos adelante, Dios es más grande que tu problema, la gracia del Señor está disponible y no pones atención, entonces tu problema es grave. Es grave. ¿Escucharon? Así que no contesten. ¿Escucharon o no? Mi hermano, nos hemos esforzado en esto. Nos hemos esforzado como iglesia en que en cada día, porque todos los días, lo cierto es que todos los días pecamos, pero nos esforzamos que cada día que tú vengas encuentres gracia disponible. ¿Sabes qué? Por eso que hemos dejado las amenazas, por eso que ya no predicamos hacia el miedo. Por eso que ya no queremos manipular a la gente con falsas enseñanzas. Le queremos decir que la única verdad que los puede sacar de su error está en la palabra de Dios. Así que mis hermanos, yo deseo de todo corazón, de verdad, de todo corazón,
que cada culto que se celebre aquí sea un estímulo que Dios ocupe para desear crecer más en la gracia del Señor. La gracia del Señor no demanda méritos, porque no te estoy diciendo, ya lo explicamos y por eso que no lo quiero repetir más, solamente mencionarlo. La gracia del Señor no demanda méritos. No te estamos diciendo, cambia tu actitud, porque lo que tú necesitas es cambiar tu corazón, que Dios cambie tu corazón. La gracia del Señor no necesita méritos, pero la gracia del Señor necesita esfuerzo. Eso sí lo demanda. Mérito y esfuerzo son dos cosas totalmente distintas. Y espero que tú, como Gracia Soberana, al escuchar estos mensajes acerca de la doctrina del arrepentimiento, te esfuerces más en vivir cara a cara delante del Señor. Yo me esforzaré y creo que tú también lo harás. Que Dios te bendiga y que esta doctrina del arrepentimiento nos lleve a desear más a nuestro Señor. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Hay esperanza para nosotros todavía. Romanos 5 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo en arrepentimiento, fe y fe, que la gracia del Señor estará disponible para ti y también para mí. Ponte en pie y oramos al Señor. Padre Celestial, Padre Celestial, a ti acudimos en esta tarde. Señor, ¿de qué otra cosa podríamos hablar si no es de tu gracia? Pero si en alguno de nosotros los pecados que constantemente tenemos nos han cerrado los labios y nos han quitado el ánimo de predicar, restitúyenos hoy día el gozo de tu salvación, para poder enseñar a los transgresores tus caminos, y ellos se convertirán a ti. Salva en esta noche al que tienes que salvar. Perdona al que debes perdonar, Señor. Y devuelve el gozo de la salvación a aquellos que lo han perdido. Padre mío, permítenos glorificarte, permítenos alabarte y darnos el privilegio de siempre encontrar en esta iglesia lo suficiente y necesario para crecer en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendícenos con tu sabiduría, danos siempre más de ti y permite, Señor, que cada vez que entremos por las puertas de esta iglesia, encontremos tu gracia disponible para nosotros. A ti el honor, a ti la gloria y la alabanza por siempre. Amén.